Reporte 100. Sobre el paquete económico de ingresos, la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, la ley de derechos, en fin, todos los ingresos que tendrá el gobierno federal y que ya fueron aprobados por los diputados y por los senadores. Y ahora vendrá la parte de los egresos en la Cámara de Diputados. Vamos a platicar con José Fediel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, justamente porque era amplio el tema en la ocasión anterior y todavía faltaba que pasara por el Senado. Pero finalmente, José Fediel Ramírez, pues el Senado no le movió ni una sola coma, ni un solo punto a lo que aprobaron los diputados. José Fidel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan Carlos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Y como bien dices, así como lo comentamos la semana pasada, que había pasado a diputados, de diputados había salido este dictamen, pues así fue recibido por el Senado y prácticamente sin hacer ninguna modificación, ni siquiera mínima. Así es como está quedando ya el producto final que vamos a conocer como reforma fiscal para el año 2022. Sí, José Fidel Ramírez, hubo más de 200 reservas sí, que la oposición hizo y que fueron rechazadas por la mayoría de Morena y sus aliados, pero de estas 200 reservas, ¿había algo que te hiciera sentido que debiera haberse modificado, José Fidel, o eran nada más ganas de hacerla de tos de parte de la oposición? La mayoría no tenía un sentido de modificación sustancial a lo que ya estaba presentado. Sí. Básicamente te puedo decir, en el gremio de la contaduría pública, lo que se pedía es que se eliminara la obligación de tener que denunciar posible comisión de delitos fiscales por parte de un contador público que dictaminara para efectos fiscales las empresas, porque eso lo veíamos totalmente ajeno a la profesión, ¿no? Es decir, técnicamente no tenemos todos los elementos como para determinar si existe la comisión de un delito, o pudiera ser una observación inequívoca, ¿no?, en un determinado momento, y generaría una serie de problemas tanto para el contribuyente como para el contador. De ahí en fuera te puedo decir que lo que se buscaba también es que no fuera una obligación en alguna de esas reservas, que no fuera una obligación la inscripción al RFC de los mayores de edad, ¿no?, de las personas que cumplen 18 años. Y básicamente porque que era también no incluir dentro de los límites de las deducciones personales y estímulos fiscales que aplican las personas físicas, pues estaba la petición de muchas organizaciones de la sociedad civil que pedían que no se incluyera dentro de ese límite de monto por año el incluir en ese monto de deducciones personales por año los donativos otorgados a notarias autorizadas. Yo creo que estaríamos hablando de tres de los puntos más relevantes que tenían las reservas, porque no todas llevaban a una modificación sustancial. Había cosas que eran de forma, que lo más seguro es que muchas de esas cosas que terminen modificando en reglas en el transcurso del año, pero yo creo que esos eran los puntos más fuertes, que era de constante, ¿no?, de discusión o señalamiento. Sí, porque finalmente no se crean nuevos impuestos o no para nada hay aumento de impuestos, o sea, sigue igual. No, en general no. En general no hay aumento de tasas, no hay aumento de bases, hay aumento en algunas cuestiones que tienen que ver con las deducciones por combustibles, que le ponen un requisito adicional que necesitas en el CFDI mostrar el registro que tenga la estación de servicio. Hasta ahora no se pedía, pues va a ser un campo más que llenar en ese aspecto. Y el refuerzo de la fiscalización creo que es lo que va a generar a la autoridad fiscal una recaudación más importante para el próximo año. Es decir, el hecho de que tenga también información más fresca, como es la informativa de depósitos en efectivo de más de 15,000 pesos que van a estar haciendo en forma mensual los bancos, en lugar de anual como hasta ahora, pues le va a ayudar a la autoridad para tener elementos de fiscalización mucho más ágil, ¿no? Y ahí estamos nosotros encontrando esa área de oportunidad para considerar
la proyección del ingreso, del crecimiento de ingreso por recursos fiscales que se va a tener el próximo año, ¿no? Consideremos que para este año la ley de ingresos de la Federación, por todos los ingresos que recibe el gobierno federal, contempló 6.3 billones de pesos, y para el próximo año está esperando 7 billones de pesos, es decir, alrededor del 8-9% en crecimiento en ingresos federales. Por lo tanto, pues aquí va a jugar mucho esa eficiencia recaudatoria, como es el término que le llaman a veces las autoridades, y esa eficiencia recaudatoria es lo que va a generar mayor ingreso. Y en general eso no sería malo, porque lo que buscamos en términos generales todos es que pues contribuyamos, ¿no? Sí. Si vamos a contribuir todos, pues entonces las cargas fiscales no se aumentarían. En este caso se aumentan mucho las cargas de fiscalización, es decir, los actos de molestia pueden ser más amplios y estar más encima del contribuyente que no esté declarando o cumpliendo obligaciones a tiempo. Sí, los de 18 años y más, a partir de 18 años hay una obligatoriedad de inscribirse en el Registro Federal de Causantes, en el RFC, ante el Servicio de Administración Tributaria. Bueno, digamos, si algún día hay citas, ¿verdad? Porque ese es otro rollo, de que no hay citas o es un lío para conseguir una cita. Pero bueno, vamos a suponer que hay citas y se puedan inscribir los mayores de 18 años. ¿Ahí qué va a pasar? Por ejemplo, si a un joven estudiante foráneo le deposita su familia a su cuenta bancaria, luego el SAT no va a creer que esos son ingresos del joven y le va a caer el SAT para investigarlo. En definitiva eso puede suceder, pero me gustaría comentar algo sobre el Registro Federal de Contribuyentes. Sí. ¿Cómo queda ya la medida o la obligación? Es que va a quedar inscrito sin obligaciones. ¿Qué ventaja tienes en ese aspecto? No necesito cita para obtener el RFC bajo esa modalidad. Bien. Lo podemos hacer con CURP a través de la página del SAT. Entonces, por ese lado va a haber una facilidad, a reserva de que cambiaran esas reglas, ¿no?, que actualmente existen. Entonces, al no tener obligaciones, sí lo va a poder agilizar ese registro a través de la página del SAT. Pero sí, una consecuencia que puede tener esto es que hay un mayor monitoreo con relación a sus operaciones bancarias. Sin embargo, dentro de la figura de la discrepancia fiscal, que esa se da cuando no tienes ingresos declarados y tienes más gastos que tus ingresos, en fin, y que genera una alerta, a la autoridad fiscal, y que por la cual puede pedir información. Si estos depósitos que recibe este joven que aún no tiene ingresos formales en una cuenta bancaria son transferencia o son cheques que está depositando sus padres o sus abuelos, pues no tendría ningún problema, porque son de las excepciones a la discrepancia fiscal. Es decir, si yo como familiar estoy recibiendo algún apoyo económico de mis padres o de mis abuelos, pues no, si la autoridad me requiere aclaraciones, pues tendría con qué aclararlos, básicamente. Entonces, puede haber actos de molestia, mas no necesariamente significa que haya pagos de impuestos. La recomendación es que si tienes un acto de molestia de ese tipo donde te piden aclaraciones, lo atiendas. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, familias que tienen a los hijos en la nómina de la empresa familiar? Ahí sí, si están en la nómina, sí van a pagar impuestos, ¿verdad? Por supuesto, sí. Como cualquier persona que recibimos un sueldo, te estaríamos pagando impuestos sobre la renta, y tanto el individuo como la empresa que le estuviera pagando. Entonces ahí sí, pues no tenemos ningún problema. De hecho, actualmente un joven que se encuentra en esa situación, pues ya está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes por la obligación de salarios, pues. Sí. Entonces ya hay una causación de estos impuestos. De hecho ya se paga entonces desde este momento, o sea, no va a ser algo diferente el próximo año entonces. No, lo que se buscaba en su momento con la propuesta original es que quedara claro cómo iban a quedar inscritos, que eso sí fue algo que se aclaró, se adicionó en la Cámara de Diputados. Dijo, van a quedar inscritos pero sin obligaciones. Eso ya fue una ventaja importante.
Sin embargo, sigue siendo obligatorio y hay que cumplirlo. Entonces, los personas que ya tienen, que son mayores de edad, a partir del 1 de enero del próximo año, pues sí tienen que buscar quien les ayude, si no lo pueden hacer en lo individual, para obtener el registro federal de contribuyentes. Si no tienen ingresos, si no tienen alguna actividad económica, lo van a hacer bajo la modalidad de inscripción sin obligaciones. Sí, finalmente, José Fidel Ramírez, los prestadores de servicios profesionales van a entrar en este sistema de simplificado de confianza, régimen simplificado de confianza, en donde van a pagar una cuota en lugar de estar presentando pues declaraciones mensuales. ¿Ahí qué va a pasar, por ejemplo, con los contadores? Porque contadores públicos pues prestan servicios a muchos prestadores de servicios, válgame la redundancia, servicios profesionales. Sí. ¿Ahí es un golpe a los contadores? La verdad no. No, no para nada. El régimen simplificado de confianza significa que van a pagar impuestos sobre la renta, específicamente en base a ingresos declarados, en base a ingresos obtenidos y cobrados. La función del contador público como auxiliar de los contribuyentes en el cumplimiento de obligaciones, en este caso implica que pues van a necesitar los profesionales y los pequeños empresarios también de los servicios del contador. ¿Por qué? Por las obligaciones que derivan de este régimen. Claro. Este régimen implica que se tengan que hacer una especie de conciliaciones, hasta ahora se han dicho electrónicas, tenemos que esperar reglas. El IVA no cambia, es la misma tratamiento de todos los años, con lo cual también implica llevar una contabilidad. Aunque formalmente se decía que no iban a llevar una contabilidad a luz del reciclo, vas a tener que llevarla finalmente en medio electrónico para cumplir con las obligaciones en IVA. Si tienen empleados, van a seguir teniendo el timbrado de nóminas, pago del seguro social, pago de retenciones por salarios, impuestos al Estado. Eso realmente no cambia. Nada más cambio el cálculo del impuesto sobre la renta. Y también es una tabla y también que va sobre ingresos, sobre un monto de ingresos y varían las tasas y hace declaración anual. Y ahora, a diferencia del régimen de incorporación fiscal que tenemos actualmente vigente, que es de pagos bimestrales sin declaración anual, pues el reciclo sí va a pagar de forma mensual y va a hacer declaración anual. Entonces, no hay una disminución de obligaciones, al contrario, hay un aumento de cosas que tiene que cumplir e informar. Hay una disminución en el impacto del cálculo de impuestos sobre la renta, pues lo cual puede resultar atractivo para algunos y del tributar en este régimen, pero el cumplimiento de obligaciones no se disminuye, la verdad. Entonces ya es muy difícil a veces para el contribuyente hacer esto solo. Claro. Así que les va a necesitar siempre el apoyo del contador, que por la naturaleza de nuestra profesión, pues somos los que hemos estado especializados en atender todo este tipo de servicios o necesidades de los contribuyentes, ¿no? El auxiliar en el cumplimiento de las obligaciones. Muy bien, José Fidel Ramírez, expresidente del Colegio de Contadores, muchas gracias por explicarnos más sobre este paquete fiscal de ingresos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente día para todos. Hasta pronto. Reporte 100.